Yo le advertí a Eli que yo no sé si tengo el nivel de energía necesario para seguir esa música, pero ella se empeñó. Muy bien, qué bueno verles a cada uno aquí en la casa del Señor. Permítanme pedirles, por favor, que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer juntos el versículo lema que hemos adoptado para este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Muy bien, pueden tomar asiento. Espero que les hayan dado una hojita al ir entrando. Lo que voy a hacer hoy, ya les dije el domingo pasado que habíamos finalizado nuestra serie de mensajes repasando la Biblia completa. Lo he titulado El Gran Rescate, la Biblia y ser encontrado por Dios. Y quise aprovechar este domingo para hacer una especie de repaso a todo el mensaje bíblico. Así que hoy no nos vamos a concentrar en un pasaje como suelo hacer, sino que vamos a tratar de mirar la totalidad de lo que es la Biblia, esta colección de 66 libros que Dios nos ha dado, y voy a tratar de no extenderme demasiado. Así que voy a empezar ya directamente. Yo, si se han dado cuenta, lo he dividido como en 10 secciones principales, y cada una de ellas he como puesto dos cosas. Excepto el periodo intertestamentario, pero uniendo dos cosas que creo que van más o menos juntas, ¿no? Y en principio hablábamos de la creación y los comienzos, el principio de todo, y eso se nos cuenta de ello en el primer libro que hallamos en la Biblia, el libro de Génesis. No tenemos la imagen de... Ahí está, muy bien. Ok. Esta primera sección solamente hay un libro que lo cubre, es un libro largo, tiene 50 capítulos, pero Génesis realmente establece las pautas y contesta muy grandes preguntas que luego el resto de la Biblia va desarrollando. Así que si no entendemos Génesis bien, quizá no entendemos muy bien el mensaje bíblico. Por eso esta primera sección es la sección en la que más sermones hice. Hice 7 mensajes diferentes porque hay cosas muy clave que comienzan en Génesis y que el resto de la Biblia van desarrollando. Empezamos con la creación en el primer mensaje que hablamos, y lo interesante de la creación es el contraste que hallamos entre la narrativa de creación que hallamos en la Biblia y las narrativas de creación que predominaban en el mundo antiguo en el momento en que Moisés vivió y escribió estas cosas en la antigüedad. Lo que los antiguos pensaban era que los seres humanos habían sido creados por dioses. Y en realidad ellos veían como que el caos dominaba todo y los dioses eran estos seres potentes, poderosos, que habían conseguido imponer un nivel de orden sobre el caos. Y dado que había mucho que hacer en esta creación para mantener las cosas, crearon a los seres humanos como esclavos, porque los dioses eran vagos y no querían trabajar tanto, así que crearon a la raza humana como una raza de esclavos para que ellos se ocupasen de cuidar la tierra, cultivarla, cuidar los animales y ese tipo de cosas. En Génesis tenemos un relato de la creación totalmente diferente. Tenemos un Dios, no muchos dioses. Y en la antigüedad ellos pensaban que el sol, la luna, cada una de esas cosas eran dioses, ¿no? En el relato que leemos en Génesis hay un Dios, y no es un Dios egoísta como los dioses de los antiguos, no es un Dios que simplemente está buscando que otros le sirvan a Él, sino era un Dios bueno. Y este Dios crea todas las cosas, y en la narrativa de creación el sol y la luna no son dioses, son simplemente luces que Dios puso en el firmamento. Y quizá no nos damos cuenta al leer este libro hoy en día que cuando esto se escribió por allá por 1800 antes de Cristo, estas ideas eran insólitas. Nadie estaba diciendo que la creación sucedía de esa forma. Ellos estaban todos convencidos que los astros eran dioses. Pero hay un relato muy diferente en la Biblia. Dios creó todo y, a diferencia de las narrativas que predominaban en ese tiempo, que eran muy negativas,
Dios lo creó todo muy bueno. De hecho, después de cada día de creación, cada sección de la creación que se nos va describiendo en Génesis 1, Dios evalúa lo que ha hecho y dice es bueno. Y al terminar de crearlo todo, Dios lo evalúa todo y dice es muy bueno. La creación fue diseñada buena. Y el problema no está en el diseño original de la creación. El siguiente mensaje vimos entonces cuando Dios crea específicamente al ser humano y se presenta en la narrativa de la creación como la culminación del acto creativo de Dios. Dios como que establece todo, preparando este lugar y como culminación de todo eso crea al ser humano y es el único ser que se nos dice de toda la creación que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y esto se aplica tanto a varón como a hembra, a hombre como a mujer. No hay distinción ninguna en cuanto a gloria o la cosa intrínseca, el valor intrínseco que tiene uno. Dios crea a la humanidad a su imagen y semejanza, no como una raza de esclavos, sino como unos seres únicos en la creación, creados para comunión con Él y unos con otros, y para compartir con ellos el gobierno de toda la creación. Una imagen preciosa de lo que Dios diseñó y quería para la humanidad, pero inmediatamente empiezan los problemas. Vimos a continuación que Dios al crear al ser humano lo creó con libre albedrío. Le dio al ser humano la oportunidad de escoger, rechazar compartir el gobierno de la creación con Dios y vivir en armonía con Dios y unos con otros. Podíamos rechazar eso y en vez de eso buscar nuestro propio camino y ser nosotros los que dictamos y hacemos las cosas en independencia de Dios. Y eso fue lo que escogieron los primeros seres humanos. Y eso lo hablamos de ello como la caída. Ahí es cuando entra el pecado a la creación. Y nos dice la Biblia, nos deja saber, y desde Génesis 2 y 3 lo vemos inmediatamente, que el ser humano tiene tal importancia en el orden de la creación que cuando el ser humano cae bajo el poder del pecado, toda la creación cae con él. Toda la creación cae bajo el poder del pecado y de la muerte. Y vimos las consecuencias de la caída, la enemistad entre Satanás y los descendientes de Eva y la dureza de la vida en esta tierra y cómo tenemos que esforzarnos y luchar y la tierra no produce lo que necesitamos y todo el sufrimiento que nace de nuestra rebeldía en contra de Dios. Hay consecuencias de esta caída. Y la cosa continúa y Dios deja que los seres humanos hagan lo que quieren hacer hasta que llegamos al tiempo de Noé. Y en ese punto la maldad humana llega a tal extremo. Es difícil para nosotros concebirlo porque nosotros somos conscientes hoy en día de los horrores que los seres humanos hacen. Pero ¿cómo sería ese momento histórico que Dios en ese momento mirando a la tierra dijo, me arrepiento de haber creado al hombre? Voy a destruir toda la creación, voy a arrasar con toda la vida. No solo los seres humanos, los animales, voy a quitar toda la vida. Pero hay un hombre, solo un hombre en toda la tierra que en ese momento está buscando a Dios. Y por ese único hombre Dios cambia su plan y dice, ¿sabes qué? No voy a destruir. Y salva a Noé y a su familia y animales en el arca. Y el diluvio viene y purifica la tierra. Mueren todos los demás en ese momento, pero obviamente el problema del pecado no se ha quitado. Pero después de eso Dios hace su primer pacto. Y hay 5 pactos en la Biblia fundamentales e importantes. El primer pacto que Dios hace, y la mayoría de las veces un pacto es un acuerdo entre dos partes, en la que una parte se compromete con la otra y la otra se compromete. Y hay un compromiso mutuo, pero la mayoría de los pactos de Dios son unilaterales. Este primer pacto es un pacto que Dios hace con la creación y no pide nada de la creación en respuesta. ¿Cuál es el pacto? Dios le dice a Noé y le dice a la creación que nunca más va a destruir toda la vida con un diluvio. Dios en su primer pacto promete, yo voy a sustentar. A pesar de que la maldad es una realidad en la vida humana, voy a sustentar la vida humana en esta tierra y no voy a destruir la vida. Muy bien, puede parecer
por lo menos podemos seguir viviendo, pero eso no es mucha solución. Todavía tenemos el problema del sufrimiento y la maldad. Así que lo que vemos a continuación es la historia de la Torre de Babel, cuando la humanidad quieren unirse todos juntos en un grupo, todos tienen un mismo idioma y inician el primer proyecto humanista y dicen: vamos nosotros por nuestro esfuerzo a alcanzar los cielos, vamos a ser dioses nosotros por nuestro propio esfuerzo. Y Dios sabe que ellos no van a conseguir eso, pero lo que sí hubieran conseguido es crear el primer imperio malvado en la tierra. Cada vez que los hombres se unen para crear un gran imperio y ser dioses, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Esclavitud, abuso y todo tipo de cosas horribles. Así que Dios confunde los idiomas y eso obliga a que la humanidad se esparza por la tierra. Dios garantiza dos cosas al hacer eso. Primero, garantiza que habrá diversidad en la raza humana, que se desarrollarán culturas muy diferentes unas de otras y habrán sabores y experiencias muy diferentes en lo que es la raza humana. No será todo uniforme, habrá gran diversidad en la raza humana. Dios asegura eso al confundir los idiomas, pero hace otra cosa con eso. Dios asegura también que habrá en el resto de la historia humana un sistema de equilibrio. Porque al irse desarrollando pueblos diferentes con idiomas diferentes, cuando un pueblo trata de levantarse y dominar el resto del mundo y doblegar al resto del mundo a un plan malvado de dominio, los demás no lo permiten. Dios estableció una normativa en la raza humana en la que podemos equilibrarnos un poco. ¿Y qué es lo que demuestra Dios en Babel? Que no solamente va a sustentar la vida humana, sino que Él se va a mantener envuelto en los asuntos humanos y no va a permitir que la maldad llegue al desenfreno que llegó en los días de Noé. Dios está envuelto en la historia humana desde ese momento en adelante hasta el día de hoy. Y te darás cuenta, todos los imperios que se han levantado han fracasado. Y todavía tenemos en memoria suficientemente reciente que nuestros padres y abuelos vivieron la época de Hitler, cuando parecía que los nazis iban a comerse el mundo. Y Dios no lo permitió. Puso fin a eso. Y desde Babel vemos ese patrón de que Dios interviene en los asuntos humanos limitando hasta dónde puede llegar la maldad humana. Pero no se queda ahí. Seguimos cuando aparece la historia de Abraham. Dios se acerca a este hombre y Dios le hace una promesa. Y Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Si tú confías en mí, yo quiero hacer algo contigo, quiero bendecirte, quiero incrementarte grandemente y voy a usar a tu familia y voy a usar a tu descendiente. Y un descendiente tuyo va a ser la clave por medio de la cual yo voy a traer bendición a todas las familias de la tierra. Así que este es el segundo pacto de Dios. Y lo que pide de Abraham es fe. Y Abraham responde a Dios en fe, confía en Dios. Abraham se convierte en el padre de la fe y el patrón que debemos todos seguir si queremos tener una relación con Dios, acercarnos a Dios en fe. Y en este segundo pacto Dios está diciendo: yo voy a bendecir. Nosotros hemos hecho que toda la creación caiga bajo maldición, nosotros incluidos en ello por nuestro pecado. Pero si nosotros hemos maldito la creación, Dios se compromete a decir: yo voy a traer de nuevo bendición a esta creación. Todo eso en el primer libro se establece. Luego seguimos los siguientes 4 libros de Moisés: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y también el libro de Josué como que cierra la historia de la siguiente sección: el Éxodo y la conquista. Si podemos avanzar la imagen, gracias. Sí. Éxodo y conquista, y esos son los libros bíblicos que nos cuentan de esto. En esto miramos un par de pasajes claves. Los descendientes de Abraham, por medio de su nieto Israel o Jacob, acaban siendo esclavos en Egipto. Y Dios levanta a Moisés y le usa para librar al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto, para poder continuar este gran plan de traer bendición a todas las familias de la tierra. Y todo esto se inicia con 10 plagas que doblegan el orgullo de los egipcios y les obliga a permitir que los esclavos salgan de Egipto.
Y en ese momento, cuando va a llegar la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios establece la Pascua. Y vimos eso porque es una imagen preciosa de cómo Dios está explicando cómo va a funcionar una relación con Él ahora que estamos en la situación en que estamos. Seres caídos bajo el poder del pecado, cómo podemos relacionarnos con un Dios santo y justo y puro. Bueno, la Pascua da una imagen de esto. Tenían que comer la Pascua vestidos, con los zapatos puestos, listos para viajar, porque si vas a tener una relación con Dios, Dios te va a mover de un sitio a otro, te va a sacar de esclavitud y te va a adentrar en un lugar de posesión. Te va a sacar de muerte y entrar en vida. Va a haber una trayectoria que seguir si vas a estar con Dios. Dios no se queda quieto. No podemos estar con Dios y quedarnos en un sitio. Seguir a Dios siempre implica una trayectoria. Y también en todo ese simbolismo de la Pascua había que sacrificar un cordero y la sangre se ponía en las puertas porque te correspondía el morir. El ángel de la muerte iba a venir esa noche y lo que te protegía de la muerte era la sangre de un inocente derramada a tu favor. Y ese Cordero de la Pascua apuntaba a Jesús, quien sería el verdadero Cordero de Dios. También había incluso símbolos de pureza. Durante la celebración de la Pascua tenían que quitar toda la levadura durante la celebración de la semana, los panes sin levadura, indicando que Dios no solamente nos va a llevar de un sitio a otro, no solamente nos libra de la muerte por medio de un sacrificio, sino que también nos va a cambiar y va a purificarnos y librarnos del poder y la presencia del pecado en nuestras vidas y corazón. Después de esto, cuando ya ha sacado al pueblo de Egipto, Dios establece el tercer pacto, es el pacto de la ley. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y muchos otros mandamientos. Y se establece el pacto. Y este sí es un pacto de 2 partes. Israel se compromete a obedecer los mandamientos de Dios y Dios se compromete: yo seré tu Dios, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y lo que Dios demuestra al darnos su ley es que Dios nos va a guiar. Si el pecado ha entenebrecido nuestro entendimiento y no podemos entender ni ver claramente la realidad de las cosas, Dios nos ayuda con pautas que nos enseñan cómo vivir. Y los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Son realmente mandamientos para enseñarnos a amar. La primera parte, los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con cómo amamos a Dios. Los últimos 6 de los 10 mandamientos tienen que ver con cómo nos amamos unos a otros. Después de esto, Moisés muere y el que sigue liderando después de él es Josué. Y Josué es el que Dios usa para llevar al pueblo de Israel a entrar y tomar posesión de la tierra de Canaán. Ellos cruzan el Jordán de manera milagrosa y mientras el pueblo de Dios es fiel a Dios, Dios hace 2 cosas. Está trayendo juicio sobre culturas y naciones malvadas. Eran culturas paganas en las que la sexualidad humana era muy abusiva, obligaban a personas a participar y estar sujetas a prostitución y cosas así, ritual, toda una serie de cosas, y Dios quería quitar eso de la humanidad. Pero el pueblo de Israel no fue tan fiel como tenía que ser, así que consiguieron entrar en la tierra prometida, pero no lograron realmente erradicar esos problemas. Y todavía esas naciones vecinas se quedaron en la zona, porque ellos no llegaron a ser fieles a Dios como debían haber sido. Esto, seguimos adelante con el periodo de los jueces y de los reyes. Una vez que entran en la tierra prometida, Josué muere y él no establece un rey, porque el rey de Israel debía ser Dios. Él ya les había dado su ley, ellos debían ser fieles al pacto de Dios y así se organizarían y vivirían bajo el gobierno de Dios como rey. Pero ninguno siguió a Dios, no seguían estudiando la ley de Moisés, no seguían cumpliendo los mandamientos de Dios. Empezaron a simplemente cada uno a hacer lo que le apetecía y cada tribu iba por su cuenta. Eran 12 tribus de Israel.
y no estaban unidos, no se protegían unos a otros. Un tiempo muy caótico el de los jueces. Y durante el periodo de los jueces tenemos el libro de Ruth, que nos cuenta la historia de la abuela o bisabuela del rey David. Luego, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes nos cuentan la historia de los reyes de Israel. Y primera y segunda Crónicas nos vuelve a contar la historia de los reyes, enfocándose específicamente en Judá, en el sur. Vimos el periodo de los jueces caótico, la gente no buscaba a Dios, cada uno hacía lo que quería y finalmente ellos exigen que Dios ponga a un rey humano sobre ellos. No querían seguir a Dios como rey, querían un rey como las demás naciones y Dios finalmente accede. Y el segundo rey que tiene Israel es el mejor rey que tuvieron. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y con el rey David, Dios entra en su cuarto pacto. Y vamos viendo más claramente cómo Dios va a traer esta bendición al mundo. Dios le promete a David que va a establecer su linaje. Y que a través de su linaje se va a establecer el templo de Dios en la tierra, la casa de Dios, la morada de Dios con los hombres va a ser establecida y también va a establecer un reino eterno que va a perdurar para siempre y va a traer paz a todas las naciones y va a través del gobierno divino va a restablecer las cosas en la creación como debían estar. Así que en este cuarto pacto nosotros hemos hecho un desastre de la administración de este mundo y Dios promete, yo reinaré. El hijo de David, Salomón, construye un templo en Jerusalén, pero realmente el descendiente de David que construye el verdadero templo de Dios es Jesús, quien establece la iglesia como morada del Espíritu Santo en la tierra y verdadera casa de Dios en la tierra. Y Jesús es el que establece el reino de Dios y reina eternamente. La forma en que Dios corrige el problema del pecado es restableciendo su reinado, su gobierno sobre la creación e invitándonos por fe a participar de nuevo con Él como en Génesis había planteado en el gobierno de la creación. Vemos también que el periodo de los reyes, la mayoría de los reyes no fueron buenos. La mayoría de los reyes fueron malos. De hecho, el reino se divide en dos y las tribus del norte se van por un lado y Judá en el sur se queda con los descendientes de David. El primer rey del norte se llama Jeroboam y Dios le hace una promesa a él cuando se dividen los reinos. Le dice Dios a Jeroboam, si tú escuchas mi voz y eres fiel a mí, yo voy a hacer tu nombre como el nombre de David. Pero se darán cuenta de que Jeroboam no aceptó la invitación por parte de Dios, porque nadie hoy en día sabe quién es Jeroboam. Jeroboam no confió en Dios, adoró a otros dioses paganos y duró muy poco. Su linaje duraron creo que 3 generaciones, incluyéndole a él. Y en el norte continuamente estaban matándose unos a otros para coger el trono. En el sur no, se mantuvieron los descendientes de David. Todo eso sigue hasta que después de siglos de infidelidad a Dios y de abandonar y dejar de escuchar las advertencias de los profetas, Dios por fin permite que el imperio asirio conquiste el reino del norte y como 100 años más tarde permite que Babilonia conquiste a Judá. Y en ambos casos hay una deportación masiva. En la situación del norte con Asiria no solo hay una deportación, sino también traen pueblos de otras naciones y los establecen en el territorio de Israel, en el norte, de forma que se mezclan ahí diferentes, adoran a Yahvé, pero adoran también todos estos dioses que se trajeron de sus tierras. En el sur son llevados a Babilonia, después de como 40 años, Dios les permite regresar, reconstruir el templo, y ese es el periodo del exilio y el regreso y la reconstrucción. Eso se nos cuenta en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y estuvimos hablando un poco de la angustia del exilio. Fue devastador para los judíos, muchos de ellos, y habían falsos profetas continuamente diciéndoles que no iba a pasar nada, que Dios jamás permitiría que los babilonios conquistasen Jerusalén, que ahí estaba el templo de Salomón y estaban protegidos, pero no. Dios permitió el exilio y vimos el Salmo 137, un canto amargo. En el que uno está, una plegaria de venganza desgarradora.
Luego vimos que después de que regresan y empiezan a reconstruir el templo, hubo un intento por los del norte, los que más adelante serían los samaritanos, que eran este pueblo mezclado. Ellos dicen, estáis reconstruyendo el templo de Yahvé, nosotros también adoramos a Yahvé. Claro, adoraban a Yahvé, pero también a todos los otros dioses que se habían traído de sus tierras. Y claro, los que habían regresado del exilio en Babilonia estaban convencidos de que el problema del exilio sucedió porque la gente no había sido fiel a Dios y habían adorado a otros dioses. Así que cuando los del norte dicen, permítannos ayudarles a construir este templo, ellos les dicen, de eso nada. Ustedes no tienen parte alguna en lo que estamos haciendo. No queremos saber nada de los otros dioses que vosotros adoráis. Así que se establece una rivalidad que continúa por siglos hasta llegar al tiempo de Jesús. El odio entre los judíos y los samaritanos es tremendo. Y todo se inicia en ese momento de regresar del exilio. Pero una cosa muy importante que sucede es un retorno a la ley de Dios. Hay un líder en este tiempo, Esdras, que es un escriba y es un experto en la ley de Moisés, y él la estudia, y no solo la estudia, sino que la interpreta y enseña al pueblo para que ellos conozcan la ley de Dios y puedan vivir de acuerdo al pacto de Dios. Y ahí se inicia toda una nueva forma de vivir para los judíos, en las que se van estableciendo sinagogas en cualquier lugar donde haya grupos de judíos, de forma que desde niñez podían aprender la ley de Dios y podían conocer los mandamientos de Dios. Todo ese sistema se inicia con Esdras, y de ahí en adelante hay un amor, una pasión por la ley de Dios entre los judíos, pero con esta pasión y este deseo de pureza abandonan el llamado de ser una luz al mundo. Abandonan el llamado de llamar a otras naciones a venir a Dios, y en vez de atraer a personas a Dios, se excluyen del resto del mundo. Esa es la parte negativa del periodo de reconstrucción. Después, en el Antiguo Testamento, tenemos ya otros libros que no cuentan historias, sino que son otro tipo de libros. Tenemos una colección de libros de poesía y sabiduría, los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y esta sección, obviamente el libro más grande en todo esto, tiene 150 capítulos, es el libro de los Salmos, una colección de cantos a Dios. Vimos el Salmo 23, una celebración de Yahvé como nuestro pastor. Vimos Proverbios 9, que nos hablaba de la sabiduría y la necedad como dos caminos en la vida. Y los libros de sabiduría hablan de cómo vivir una vida sabia, pero también hay libros de sabiduría como Job y Eclesiastés que levantan muchas preguntas acerca de qué pasa cuando sufrimos, aun cuando hemos hecho las cosas bien. ¿Qué sucede en cuanto a esta sensación que a veces tenemos de que la vida no tiene sentido? Los libros de sabiduría ofrecen respuestas y también preguntas muy inquietantes. Después de esta sección entramos en la sección final del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son los 39 libros que se escribieron antes del nacimiento de Jesús. Y estos son los libros de los profetas. A menudo se agrupan en dos grupos. Los primeros 5, porque son libros más grandes, se suelen llamar los profetas mayores. Y luego los demás, hay 12 que eran libros cortos, y los judíos solían copiarlos en un solo rollo. Los tenían agrupados casi como un libro. Los 12 profetas menores a veces se llaman. Tenemos todos estos libros de los profetas y miramos algunas cosas. Los libros de los profetas son básicamente colecciones de sermones. Los profetas eran personas que estaban ayudando al pueblo de Israel a conocer la ley de Dios y a entender cómo debían vivir para estar cumpliendo el pacto con Dios, y siempre estaban advirtiendo de las desgracias que vendrían si desobedecían al pacto de Dios, y estaban dando las promesas de las bendiciones que vienen cuando obedecemos el pacto de Dios. Ese era el propósito de los profetas. Ellos comunicaban una palabra, un mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y creo que a veces hoy en día malentendemos la profecía. Pensamos que los libros de los profetas son predicciones,
que están prognosticando el futuro, y aunque es cierto que en algunos momentos los profetas hablaban de cosas futuras, de vez en cuando Dios les daba información de que venía este rey prometido del linaje de David y que iba a traer paz y cambiar todo. De vez en cuando los profetas hablaban de este tipo de cosas, pero la mayoría del tiempo estaban hablando específicamente del pueblo en su día y de lo que ellos estaban haciendo y cómo debían cambiar su comportamiento, igual que la gente que predica hoy en día de la palabra de Dios trata de dar una aplicación al momento en que estamos viviendo ahora. Eso es lo que hacían los profetas. Así que en los libros de los profetas tenemos básicamente la colección de sus sermones. Los llaman oráculos, pero es básicamente una colección de sermones, y para entenderlos hay que entender la situación en la que vivió ese profeta, qué es lo que estaba sucediendo y qué tipo de problemas estaba él respondiendo con su mensaje. Una cosa importante que miramos al estar estudiando los profetas es que Dios le indica a Jeremías que la profecía no es simplemente Dios diciendo esto es lo que voy a hacer. No es simplemente una proclamación divina y como que uno está promulgando un edicto de parte del Rey de Reyes, sino que es un diálogo. Dios le dice a Jeremías, sabes que si yo te mando y te digo, dile a la persona esta que está viviendo en pecado que voy a traer destrucción sobre su vida, y si tú comunicas ese mensaje, pero esa persona se arrepiente, dice Dios, entonces no voy a hacer esa cosa mala que dije que iba a hacer. Y si yo te digo, mira, ve y dile a esta persona que está confiando en mí, está caminando como debe, que le voy a bendecir y voy a establecerle bien, pero luego esa persona oye ese mensaje y dice, como Dios va a cuidar de mí, da igual lo que haga, entonces dejo de buscar a Dios, dejo de acercarme a Él, dejo de ser fiel, dice Dios, entonces esa cosa que dije que iba a hacer no la voy a hacer, no voy a traer esa bendición. ¿Y qué es lo que está Dios diciendo? ¿Que está siempre cambiando de opinión? No, lo que está diciendo es que la profecía es Dios decir por medio del profeta, esta es mi intención de lo que voy a hacer. Pero lo que Dios hacía a continuación tenía todo que ver con cómo el pueblo respondía a ese mensaje. Así que muchas veces Dios ha dado promesas a los profetas de cosas grandes que Él quería hacer con Israel y con Judá, que nunca llegaron a cumplirse, porque ellos nunca respondieron en la fe necesaria para que Él pudiese cumplir esa promesa. Y es un error, creo, a veces mirar estas promesas y decir, bueno, si no se cumplió en los siglos antes de Cristo, entonces tenemos que lanzarlo al final de los tiempos y vamos complicando muchísimo la idea de qué es lo que tiene que suceder al final. Pero vimos un mensaje en Isaías 55, un ejemplo muy bueno de los mensajes de los profetas, donde Dios dice que dejes tu camino y tu forma de pensar y adoptes mi camino y mi forma de pensar, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La mayoría de los mensajes de los profetas son una invitación a confiar en Dios y permitir que Dios haga de tu vida algo muy superior a lo que era antes. Y tenemos el quinto pacto en Jeremías 31. Dios le dice al profeta Jeremías que Él va a establecer un nuevo pacto, y este es el quinto y último pacto. Y en este pacto la ley de Dios no se va a escribir en tablas de piedra, la ley de Dios se va a escribir en el corazón humano. Y lo que Dios establece en este último pacto es el pecado se ha apoderado de ti de forma que mi ley no te sirve porque no te hace capaz de cumplir la ley. Saber lo bueno no te hace capaz de vivir bien. Lo que necesitas es que yo te rescate, que yo entre en tu corazón, te dé mi Espíritu Santo y te cambie de adentro afuera. Así que el quinto pacto Dios se compromete a rescatar. Yo rescataré. Después de esto tenemos un periodo de silencio en cuanto a lo que está sucediendo históricamente después de la reconstrucción del templo, y poco después de eso el Antiguo Testamento deja de decirnos nada y pasan como 400 años antes de que llegue Jesús. Y la Biblia no nos cuenta la historia de lo que sucede en ese periodo, así que yo hablé un poco para rellenar los huecos de qué sucede. Terminamos el Antiguo Testamento con Persia, siendo la
la nación o el imperio que está dominando sobre el pueblo de Israel. Después de Persia se levantan los griegos con Alejandro Magno. Alejandro muere joven y 4 de sus generales dividen el reino entre ellos, y 2 de ellos son los que se establecen al norte y al sur del territorio del pueblo de Israel. Al norte, en Siria, están los seleucidos, y al sur, en Alejandría, en el norte de Egipto, están los seleucidas. Y el territorio de Israel está junto entre los dos, así que durante varios cientos de años están luchando por dominar el territorio de Israel estos 2 reyes. Y estos 2 linajes. El peor sucede cuando el rey Antíoco, que era uno de los seleucidas, cuando el rey Antíoco IV prohíbe la práctica de la religión judía, entra en el templo, se lleva todo el dinero de los tesoros del templo y sacrifica un cerdo encima del altar para profanarlo. Una cosa devastadora, pero ahí se desata la rebelión de los macabeos. Y después de luchar por bastante tiempo, logran por fin independencia como por 40 años, pero dura muy poco. Inmediatamente después de eso entran los romanos y ahora son los romanos los que gobiernan sobre ellos, y los romanos establecen como rey sobre ellos a Herodes el Grande, que no era judío, era idumeo. Y Herodes el Grande es el que está reinando cuando Jesús nace. Y luego hablamos después de que muere Herodes el Grande, qué es lo que sucede en ese primer siglo. Hay varios hijos de Herodes el Grande que le suceden. Uno de ellos está encargado de Judea y lo hace tan mal que los romanos ponen a procuradores. Por eso es que cuando Jesús va a ser crucificado, el que está reinando en Jerusalén no es un judío, sino es el procurador romano Poncio Pilato. Pero en Galilea al norte está Herodes Antipas, que es el que hizo matar a Juan el Bautista. Luego Herodes Antipas muere y el que se establece siguiente es el sobrino de Herodes Antipas, Herodes Agripa I. Él es el que hace matar al hermano de Juan, a Santiago, y después de él le sucede Herodes Agripa el segundo, hijo de él, y ese fue el último de los herodianos, porque se desata la rebelión judía en el 66 y ya de ahí en adelante la familia de Herodes desaparece de la historia. Pero eso quizá nos ayuda, y lo que nos confunde a veces leyendo el Nuevo Testamento es que cada uno de estos, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, en el Nuevo Testamento simplemente se les llama Herodes. Y decimos, ¿cómo puede este Herodes vivir tanto tiempo? Es que no era el mismo Herodes, habían 4 Herodes diferentes. Bueno, eso lo hice para rellenar un poquito la historia y llegamos ya al Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros en el Nuevo Testamento nos cuentan de la vida y el ministerio de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vimos un pasaje de Juan en el que nos da una visión cósmica de la importancia y lo significativo que es la venida de Jesús. En Juan 1 se describe a Jesús como el eterno mensaje de Dios, que es quien es Dios eternamente y que un día decidió hacerse carne y montar su tienda, su carpa y vivir, hacer vida entre nosotros, y que Dios mismo se hizo carne y caminó entre nosotros. Y Juan dice, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y de Él viene gracia y verdad, gracia sobre gracia. Y Jesús vino para reintroducir y cumplir la promesa a Abraham de traer de regreso toda la bendición perdida por el pecado. Y se introduce de nuevo esto con la llegada de Jesús. Dios mismo se hace hombre y camina entre nosotros. Y Jesús mismo, poco antes de su muerte y resurrección, le está contando a los discípulos de cómo va a suceder todo ahora, qué es lo que Él va a lograr en la cruz, que ahora Él va a derramar el Espíritu Santo en las vidas de los hombres y va a obrar a través de toda la tierra, y el Espíritu Santo va a estar convenciendo al mundo de 3 cosas: de que somos pecadores y necesitamos redención, de que Jesús es justo y es el único redentor viable para nuestro problema,
y de que se avecina un juicio final y que Dios ha dicho que va a destruir toda la maldad y que si queremos formar parte de la eternidad tenemos que volvernos a Jesús en fe. El Espíritu Santo está obrando en toda la tierra para convencer al mundo de estas verdades. Y Jesús le dice a sus discípulos, y os voy a enviar a vosotros para que vayáis comunicando este mensaje, en compañerismo con el Espíritu Santo. Luego el siguiente libro en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Y este libro nos cuenta de qué es lo que sucede en esta primera generación de seguidores de Jesús. Habla del establecimiento de la iglesia y de cómo se extiende el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Y vimos un pasaje, ese pasaje al principio de Hechos, cuando Jesús, justo antes de ascender a la diestra del Padre, habla con sus discípulos y les encomienda una misión, que sean testigos suyos en donde viven, en toda la región de al lado y así sucesivamente hasta llegar a los confines de la tierra. Y la iglesia tiene esa misión y les dice que el Espíritu Santo les va a dar poder para llevar eso a cabo. Y la última parte de la Biblia son los escritos de la iglesia. Hay 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, luego hay 5 cartas más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas más, perdón, no lo tenía memorizado. 8 cartas más escritas por diferentes apóstoles del primer siglo y finalmente el libro de Apocalipsis, que comienza con 7 cartas a 7 iglesias, pero luego, usando simbolismo apocalíptico, da un mensaje de aliento para los siguientes 300 años de intensa persecución que va a enfrentar la iglesia. Y miramos 2 cosas en este periodo. Hablamos de este ideal que tenemos en Cristo de crecer y ser transformados a la plenitud de quien es Cristo. Pero que esto no es algo individual que yo hago por mi parte, sino que el Espíritu Santo va repartiendo a cada uno una parte de la gloria de quien es Cristo. Y es uniéndonos juntos que podemos crecer juntos hasta la plena estatura de la medida de Cristo y experimentar juntos la plenitud de quien es Cristo y dar una imagen plena al mundo de quien es Cristo. Y finalmente, la semana pasada hablamos de la resurrección. ¿Cómo va a terminar todo esto? Obviamente Jesús ha traído la bendición, ha comprado, redimido la tierra del pecado y la muerte, pero todavía existe el pecado, todavía existe el sufrimiento y Jesús promete que un día Él va a regresar. Y en el día de su aparición va a haber un juicio final. Los que han puesto su fe en Él van a pasar a resurrección y vida eterna, los que no, a muerte eterna, y va a haber un nuevos cielos y nueva tierra en la cual no habrá ya más muerte ni las cosas que el pecado ha traído a la creación. ¿Qué hacemos entonces de toda esta trayectoria bíblica? Creo que la Biblia nos da respuesta a 3 preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que sé? ¿Y qué es lo que debo hacer? Son las preguntas de identidad, verdad y propósito. Ahora considera a los antiguos cómo respondían a esas 3 cosas. ¿Cuál es tu identidad? Tú eres un esclavo de los dioses, una conveniencia para dioses. ¿Cuál es la verdad? La verdad es algo que tú no sabes, eso lo saben los dioses. ¿Y cuál es tu propósito? Tu único propósito es no enfadar a los dioses. Arrastrarte por esta tierra y tratar de escapar bien y que le caigas bien a los dioses para que no te vaya peor. Y uno puede decir, bueno, qué negativos eran los antiguos. Pero piensa en la cosmovisión moderna, ateísta, esta cosmovisión que dice que el universo simplemente sucedió porque sí. Identidad. ¿Qué identidad nos deja eso? Pues la identidad que tenemos ahora es que somos accidentes. Estamos aquí por el azar. ¿Quién sabe por qué? Porque un átomo se cruzó con otro y se juntaron cosas y ¡pum! Un día llegué yo y aparecí, pero no hay ningún propósito en todo eso. ¿Qué es la verdad? Pues o dicen que no existe verdad, o dicen que la única verdad posible es simplemente entender la mecánica de cómo funciona el universo.
la verdad científica. Propósito. Nuestra cosmovisión moderna no nos da propósito alguno. Te vas a morir y eso va a ser el fin y no hay nada. Y da igual lo que hagas o no hagas. Da igual todo. Considera cuán superior es la respuesta que nos da la Biblia a todas estas preguntas. Identidad, tú no eres un esclavo. Tú no eres un accidente. El Dios Todopoderoso te creó a su imagen y semejanza para comunión con Él y para gobernar el universo a su lado. ¿Verdad? La verdad está ahí. La verdad está encerrada en Dios y este Dios quiere que yo le conozca. Este Dios me quiere dejar conocer la verdad. Si me acerco a Él en fe, puedo conocer la verdad. Propósito. Hay dos cosas fundamentales que la Biblia nos dice en cuanto a propósito. Nuestro propósito es que juntos seamos transformados en unidad hasta la plenitud de Cristo, que alcancemos la plenitud de Cristo juntos y que en este mundo participemos con Él en esta misión de rescate para que la familia sea todo lo grande que pueda ser y que todo el que pueda responder en fe tenga la oportunidad de hacerlo. Este es el mensaje que Dios nos ha dado en su palabra. Es un mensaje de vida y de propósito y de rescate. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué debemos sacar de esto? Bueno, si estás aquí hoy y tú no has puesto tu fe en Él, lo que te digo es que empieces por ahí. Imita a Abraham y acércate a Dios en fe, confía en Él. Eso te abre a todo tipo de cosas. Dios te da su Espíritu Santo y comienza esa labor de transformación. Si ya le conoces, ¿qué quiere Dios de ti? Quiere que te rindas completamente a lo que Él está tratando de hacer de tu vida. A que permitas que Él te transforme a la imagen de Cristo y que te unas a los que están a tu alrededor en Cristo para juntos crecer hasta la plena estatura de Cristo. Quiere que te dediques a rescatar a todo el que puedas del poder del pecado y la muerte, a compartir y dar testimonio del Jesús que ha transformado tu vida. Vamos a cantar un canto para finalizar nuestro tiempo de adoración y este es el tiempo en que puedes venir y arrodillarte y decirle a Dios lo que Dios haya puesto en tu corazón en respuesta a su palabra. Si necesitas que alguien ore contigo, voy a estar aquí al lado, puedes venir y yo oraré contigo, pero aprovecha este tiempo, vamos a ponernos de pie y ven mientras cantamos.